Muy bien, amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de todos vosotros. Como siempre, es una hermosa alegría poder compartir con ustedes, acercarnos por este medio, y qué bien que Dios ha permitido que aún por este medio podamos tener comunión. Yo estoy convencido exactamente que es una forma en que el Señor ha permitido que no solamente una iglesia local, sino que de una manera muy particular la Iglesia Universal esté unida, y agradecemos al Señor por este hermoso privilegio. Esta noche habremos de meditar o establecer algunos principios sobre el concepto de los imperios mundiales. Recordarán que hablamos o estamos fundamentándonos en lo que concebimos como el principio étnico, que nos enseña que Dios ha tratado con la humanidad partiendo de tres grupos importantes, desde desde el dispensacionalismo, es decir, de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Estamos hablando de la humanidad como una sola entidad. A esta parte de la humanidad le hemos llamado siempre los gentiles. Pero a partir del libro del Génesis en su capítulo 12, y como una necesidad, el Señor estableció ahora a un pueblo que tiene como propósito dar a conocer las grandezas del Señor y enseñarle a esa humanidad de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano que Dios existe, quién es Él y cómo habría que adorarle. Y allí entonces tenemos dos grupos, que son los gentiles y que son los judíos. Durante todo el periodo de la quinta dispensación, que fue la dispensación de la ley, Dios trató directamente con los judíos. Pero cuando estos fracasaron en el propósito que Dios estableció para ellos, entonces Dios tuvo necesidad de formar un grupo más, del cual incluso Pablo se admira, diciendo que de dos grupos el Señor hizo uno solo. Y entonces tenemos a los gentiles, tenemos a los judíos y tenemos a la iglesia. Es hermoso el amor de Dios sobre nuestras vidas, que hablando específicamente sobre estos grupos, nos ha dejado profecías que nos llevan a concatenar todo el plan de Dios sobre el particular. De esta forma dijimos que sobre el dispensacionalismo está la historia de la iglesia, que se relata en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, esto es capítulo 2 y capítulo 3, y que nos habla de 7 periodos importantísimos que se han dado a través de estos 2000 años casi de historia del cristianismo. Hablamos del periodo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y ahora sí transitando por el periodo de la Odisea. Y la semana pasada, escuetamente, vimos el aspecto profético sobre los judíos, esto es, tomando en consideración lo que son las 70 semanas de Daniel, es decir, la profecía de las 70 semanas de Daniel que se relatan en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y mencionamos la hermosa experiencia de que esta es una de las profecías más interesantes de toda la Sagrada Escritura, y que tenemos el privilegio de haber visto su cumplimiento, y cada día estamos observando cómo el Señor está cumpliendo o está llevando a cumplir su palabra. Es sorprendente, porque eso nos habla, amados hermanos, de la existencia del Señor. Si alguno tuviese dudas sobre el particular, qué mejor que recurrir a las profecías, porque en cuanto ellas se cumplen, entonces encontramos no solamente que se demuestra la existencia de Dios, pero que de una manera particular tenemos también allí la veracidad de la Sagrada Escritura. La Escritura, que fue para nuestro conocimiento, ¿sí?, nos enseña que en cuanto ella se cumple, entonces la Biblia demuestra su veracidad, pero también su confiabilidad. Y es eso lo que nos lleva a amar al Señor, que en su infinita misericordia nos dejó, déjenme especificar, nos dejó conocimiento del futuro. Muchos del plan de Dios, pero para ser honestos, no es el plan de Dios. El plan de Dios es el amor sobre nuestras vidas. El plan de Dios, he mencionado a Isaías 43:7, fue tener comunión con nosotros como seres humanos. Fue el Dios creó al hombre para vivir en comunión con Él. El plan de
de Dios, si queremos hablar de Él, es uno solo: la felicidad del ser humano. Y cuando hablamos de la felicidad del ser humano, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la prosperidad, estamos hablando de la alegría misma, y eso es exactamente el plan de Dios. Tengo que hacer esta corrección porque cuando hablamos del aspecto profético y decimos que es el plan de Dios, entonces estaríamos adjudicándole al Señor todos los sucesos que muchas veces no son buenos, como los que estamos viviendo. Hay quien quiere hacer culpable o responsable a Dios por la experiencia que estamos viviendo, pero no es otra cosa, amados hermanos, que la actitud que el hombre ha guardado en toda la historia. Siempre tratamos de justificarnos. Fue la experiencia en Génesis cuando Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿sí? Tanto Eva como Adán se justificaron. Adán dijo: la mujer que me diste, y la mujer dijo: la serpiente. Y siempre el hombre está tratando de justificarse. Miren, ejemplos tan sencillos como el hecho de que si nuestro hijo reprueba, la madre, tratando de justificar al niño, le echa la culpa a la maestra. Dice: él no fue, la maestra no lo quería y lo reprobó. Si nuestros hijos cometen algún acto vandálico y caen a la prisión, mamá siempre va a decir: él no hizo nada, fueron sus amigos. Y todo el tiempo estamos tratando de justificarnos. Y como humanidad es la misma experiencia. Estamos tratando de justificarnos y siempre le estamos echando la culpa a Dios. No. Él no es responsable de lo que estamos viviendo. Los hombres tenemos que aceptar que las experiencias personales y sociales, tanto como nacionales o universales, son la responsabilidad del hombre. Y si hoy estamos ante esta situación de espanto a la que le llamamos pandemia, no es porque fuera el plan de Dios, es consecuencia de la maldad que el hombre ha generado en su propio corazón. Lo mismo sucede desde el aspecto universal, tanto como en la vida local. Siempre decimos Dios. No, Dios quiere solo nuestra felicidad, y por eso mandó al Señor Jesucristo, porque el anhelo del corazón de Dios es vivir en comunión con los hombres. Y esa es la razón principal de por qué incluso el Señor nos dejó este hermoso libro. Sí, que como ustedes recuerdan, el apóstol Juan, cuando escribe sobre el particular, dice: sí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia tiene un propósito: darnos a conocer el corazón de Dios. Otra vez, la Biblia tiene un propósito, que es darnos a conocer el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, amados hermanos, está implícito el hermoso privilegio que tenemos de conocer los eventos que están sucediendo. Vuelvo a enfatizar porque me interesa que quede claro. Siempre, incluso cristianos, le hemos echado la culpa a Dios diciendo: el plan de Dios. No, el plan de Dios es nuestra felicidad, nuestra salvación, nuestra comunión con Él, la vida eterna. Lo que estamos viviendo es la consecuencia del hombre, la experiencia del pecado o los resultados del pecado. El plan de Dios es su amor con nosotros, es su misericordia. Isaías, les he dicho, lo refleja cuando dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre es la corona de la creación. El hombre, hermanos, es la corona en el corazón de Dios. Y lo último que Dios quiere para nosotros como seres humanos es la enfermedad, es el sufrimiento, es la infelicidad o la tragedia. El anhelo del corazón de Dios es que usted y yo seamos felices. Y en ese contexto, otra vez, nos dejó la hermosa escritura. Hoy quiero leer el capítulo 2 del libro de Daniel, que es hermoso. Y para ello, antes de hacerlo, voy a pedirles que brevemente inclinen su rostro. Amado Señor y Salvador, gracias esta tarde por darnos el privilegio de estar una vez más en este lugar, acercándonos virtualmente a tu iglesia, Señor, local y si para a nivel nacional, y quienes están acompañando en la transmisión a la iglesia Ríos de Agua Viva.
te pido una bendición muy especial sobre cada uno de nosotros, Señor, deseando que tu palabra y tus promesas sean en nuestro corazón. Dios, bendice nuestras vidas, Señor. Amén. Bueno, esta profecía es impresionante, se las voy a leer y la vamos a meditar. Dice el texto sagrado: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Sí? Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual los revela los misterios, ¿sí? Y él ha hecho
noten esto que es hermoso. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. La mayoría de los teólogos y escatólogos toman de este versículo la definición de la profecía, y podemos definir la profecía como los acontecimientos de los postreros días. Si están en su Biblia en mano, subrayen el texto. La profecía es el conocimiento de los acontecimientos de los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando, oh rey, tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Qué hermosos versículos. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Estos versículos son tesoro molido, oro molido en la profecía. Tiene muchísima enseñanza y sería prudente que los meditaran en su casa. Sigo leyendo. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos, ¿sí?, en presencia del rey. Para tener una idea más clara de Daniel está escribiendo, vamos a ver un breve video de 1 minuto, ¿sí? Y eso nos ilustrará exactamente lo que era el sueño, o lo que fue el sueño del rey Nabucodonosor. Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces en medio de la bruma se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación. Muy bien. Profecías bíblicas. Muy bien, este pequeño video nos ilustra de una manera muy gráfica lo que fue exactamente el sueño de Nabucodonosor. Y es impresionante que en esta forma tan particular el Señor le revelara a quien de los gentiles Él le llegó a llamar su siervo, y le revelara exactamente la historia del mundo, es decir, la historia de la humanidad. Hemos escuchado a través de este video que esta estatua impresionante tenía la cabeza de oro, los pechos los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y es importante, los pies en una mezcla de hierro y barro cocido. Pero sobresale también, hermanos, esa enorme piedra que viene a darle a los pies en la imagen y que después se constituye un gran
monte que llena toda la tierra. Vamos a ver su interpretación en un segundo video, igual de corto, ¿sí? Y luego sigo leyendo la escritura. Adelante. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. Sí. Espero a través de esta forma gráfica lo hayamos podido entender. Literalmente ambos videos se concluyen en el versículo 36, que dice: este es el sueño, el primer video, y dice también la interpretación de él: diremos en presencia del rey. Daniel tiene ese hermoso privilegio y le interpreta al rey el sueño, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, que fueron las características también del imperio babilónico, que estuvo gobernando al mundo del año 605 al año 539 a.C. Sigo leyendo, dice el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Este versículo también tiene enseñanza muy especial y hay algunos teólogos o algunos escépticos que llegan a preguntar el por qué Dios trató con un gentil y aún le da este nominativo tan particular y lo relaciona con esta cabeza de oro. Bueno, la historia de Nabucodonosor es fascinante y en su momento también podría ser un tema de estudio dentro de las iglesias locales. Lo extraordinario es que la profecía de Daniel se está escribiendo solo en el año 544 a.C., es decir, 6 años antes de que cayera el imperio babilónico. Y en ese momento no había la menor posibilidad de que algún otro imperio se pudiera levantar para subyugar al imperio babilónico. Sin embargo, a través de una alianza, los medos y los persas lograron destruir al imperio babilónico en el año 539. Ustedes notarán
lo hermoso del libro de Daniel, que transcurre exactamente bajo 3 imperios impresionantes. Bueno, en el año 539 los medos y los persas conquistaron a Babilonia y con eso se establecieron como el segundo imperio mundial, y como lo vimos en la imagen, representados por el pecho y los brazos de plata, que implican exactamente una de las características del imperio medo-persa. Este imperio gobernó al mundo del año 539 al año 331 antes de Cristo, y en este caso fue el imperio griego quien subyugó al imperio medo-persa. La historia de Alejandro el Magno es fascinante porque, al igual que Nabucodonosor, tiene alguna mención muy particular en la Sagrada Escritura. El imperio griego gobernó al mundo del año 331 al año 168 antes de Cristo, y este imperio está representado por el vientre, que hace alusión a todos los excesos. Mencioné en el video que el imperio griego se caracterizó por su hedonismo o búsqueda del placer. Al imperio griego le sucedió el imperio romano, que gobernó al mundo del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando, a diferencia de los anteriores imperios, sí, fue siendo conquistado por las tribus bárbaras que bajaban del norte de Asia, y que al final fueron las tribus que vinieron a conformar las naciones europeas en el siglo XII, cuando surge lo que es el famoso Renacimiento y nace lo que es el nacionalismo, y vino a formar cada una de las diferentes naciones. Por ejemplo, los francos formaron Francia, ¿sí? Los sajones formaron Inglaterra, así sucesivamente se fueron dando. Vinieron tribus como los hunos, los godos, los visigodos, etcétera, y al final ellos conformaron lo que hoy conocemos como Europa. Roma se caracterizó por su fiereza, por su fortaleza, y también en el aspecto profético esto es impresionante, porque Roma, sí, se dividió a la muerte de Constantino. Bueno, Constantino ascendió al trono en el año 313. Fue un rey muy astuto, espiritualmente le adjudican muchas de las circunstancias que estamos viviendo. Lo cierto es que él tuvo que ver con mucho del aspecto profético. Fue tanto su orgullo incluso que quiso hacer su propia ciudad y se le llamó la ciudad de Constantinopla. Posteriormente, en el siglo VIII, la Iglesia Católica habla de ciertos fraudes píos, y entre ellos se da exactamente el hecho de que dice que Constantino les firmó o les heredó, ¿sí?, la ciudad de Roma, y que él la amaba tanto que por eso quiso irse a la ciudad de Constantinopla para dejar que Roma gobernase. Puede ser, porque exactamente a Constantino se le conoce como quien fundamentó todos los principios de la Iglesia Católica. Les dije en el primer periodo que incluso fue cuando la Iglesia Católica nació, después del Concilio de Nicea del año 325. Esta Roma que no cae en una batalla, que no es subyugada por ningún otro imperio, es dominada casi por 1000 años por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también tiene que ver en este particular, porque las piernas, esto es la izquierda y la derecha, hacen alusión a lo que se conoce como el cisma eclesiástico del año 1054, donde la Iglesia se dividió y se convirtió en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también la Iglesia Ortodoxa, o sea, la Iglesia griega, y que hasta la fecha están dominando. Estas dos piernas, que como escuchamos es el imperio más longevo, ¿sí?, está en estos momentos viviéndose en la parte final, que es la parte de los pies. Es importante esto. El imperio es el imperio babilónico, el segundo es el imperio medo-persa, el tercero es el imperio griego y el cuarto es el imperio romano. Pero los pies de hierro y de barro hacen alusión a un quinto imperio, y que es el imperio del anticristo.
Miren, voy a leerles, ¿sí?, lo que fue la interpretación. Ahora, a partir del versículo 40, dice: y el cuarto reino, estamos hablando del Imperio Romano, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vean el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Interesantísimo y muy importante. Voy a terminar de leer el versículo 44 solo para fundamentar lo que explicaré enseguida. Dice el versículo 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estos dos reinos que están haciendo falta por vivirse se conocen: el primero como el reino del anticristo, y el segundo, el que representa la piedra que derribó a la imagen, es el reino milenial de Cristo. Lo que quiero enfatizar, hablando del último imperio, que es del quinto, el imperio del anticristo, dice literalmente, y otra vez vuelvo a leer el versículo 41: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será en un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Tomen su color, su lápiz para subrayar la escritura. Dice el versículo 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Sorprendente. ¿Sí? En la historia del mundo, los eventos más extraordinarios se dieron en el siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se hace énfasis y se usa por primera vez el término alianza. Y la primera alianza que quiero mencionar y que ustedes tendrán que anotar para que la próxima semana entremos directamente a todo ello, fue lo que se conoce como el grupo Bilderberg, ¿sí? Que en 1948, asustados por los terrores de la Segunda Guerra Mundial, tomaron decisiones para cambiar la propia historia. Aún hasta nuestros días se conoce como la Alianza de los Bilderberg, que incluye a las 13 familias más ricas y poderosas de los últimos 300 años. Se conocen estas familias como la familia de los Illuminati y son las más ricas del mundo, que argumentan derechos de sangre y se creen los dueños del mundo mismo. Esta alianza, que se conoce como la Alianza de los Bilderberg, vino a cristalizarse después en 1952 en lo que conocemos como la Comunidad Económica Europea. Pero de allí, tanto de la Alianza de los Bilderberg como de la Comunidad Económica Europea, nacieron lo que hoy nosotros conocemos como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Es decir, son alianzas humanas que están buscando o pretenden la seguridad del hombre. Y hasta el año 2010, estas alianzas se habían mantenido con un plan general, universal, que en nada afectaba literalmente a la propia humanidad. Pero a partir del año 2010 surgió un nuevo título que hoy es la famosa Alianza ID 2020, que exactamente otra vez a estas 13 familias las ha unido
con el único propósito de gobernar al mundo y de mantener el poder en el mundo. Es la alianza de los seres humanos con el único propósito de conseguir sus objetivos. Recordarán que el diablo desde el Génesis capítulo 3 engañó a la serpiente, la serpiente engañó a la mujer seduciéndola con la promesa de seréis como dioses. El fundamento del sueño de Nabucodonosor era la preocupación por el futuro. Y unido todo esto nos lleva a considerar que las circunstancias que estamos viviendo son exactamente de las que Daniel está profetizando. Resumo las tres profecías. Con relación a la iglesia, es la profecía de la iglesia de Laodicea que a partir del año 1960 entra en una nueva etapa donde los hombres están exigiendo sus derechos. El pueblo o la nación de Israel, los judíos, a partir de 1948 entran en una etapa que los conforma como una nación y que establece los principios para la confirmación de todos los eventos proféticos que la Sagrada Escritura menciona. Y ahora, de una manera conjunta, estas tres profecías, en el caso de los gentiles, conformándose por medio de alianzas para buscar su propia seguridad. Lo que estamos viviendo nos ha arrojado una serie de experiencias que nos ha llevado a considerar la teoría de la conspiración, del complot, etcétera. Hay muchas circunstancias que se están dando en nuestros días y todas ellas tienen como propósito exactamente llevarnos de la mano para conocer, vuelvo a reiterar, no el plan de Dios, porque esto no fue planificado por Dios. Si está escrito es por la omnisciencia de Dios, pero lo que estamos viviendo son las consecuencias del pecado. Y lo que habremos de estar descorriendo también tiene implicaciones muy profundas. Sí, una de las profecías también fascinantes de Daniel, hermanos, es exactamente el capítulo 12 de Daniel, cuando se los leo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está hablando de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta profecía es impresionante, implica a Israel, ¿sí? Y luego viene uno de los conceptos más importantes: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando del rapto de la iglesia, y el tiempo dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero esto es importante y aquí voy a cerrar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dentro de las alianzas que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, se habla del concepto científico-tecnológico que se estableció como único propósito de buscar la comodidad del hombre. Y exactamente en los años 60, específicamente en el año 1961, no solamente empezó lo que conocemos como la primera computadora, sino también allí tenemos lo que fue la primera generación de las comunicaciones con los teléfonos, sí, que eran muy diferentes a los celulares que hoy tenemos, pero que establecieron los principios para que hoy se pueda hablar de la alianza ID 2020 y podamos establecer lo que es una realidad. Estamos en la antesala de la presencia del Señor Jesucristo en la vida del ser humano, y todo lo que estamos viviendo es exactamente lo que el hombre ha buscado para sí mismo. Vamos a ver, y ya así como hoy les mostré estos pequeños videos, la semana que entra estaremos ya hablando específicamente de lo que es toda la tecnología y cómo se estará usando. Ya estamos hablando de la identidad universal, porque la Alianza ID 2020 tiene como un único propósito buscar identificar a todos los hombres. Uno de los fundamentos de ellos dice que hay más de 1,000 millones de seres humanos que no pueden ser identificados porque no tienen ningún tipo de servicio. Pretenden
creer que es para nuestro bienestar y sin embargo eso se considera en la Sagrada Escritura. Capítulo 13 de Apocalipsis dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Ese versículo nos enseña el concepto de la identidad. Nadie. Esto es un principio universal. Todos los seres humanos tendrán que ser identificados. Habla de un control de la economía, comprar y vender. Y habla de un poder, ¿sí? La bestia. Son aspectos que dejamos hoy sobre la mesa, en los cuales consideraremos el próximo martes y trataremos de aterrizar lo que son las 3 profecías. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Les amamos.